con esas personas y con los testigos que estaban ahí no se pueden saber. Lo que pasa es que en cosas como eso se iba a quedar así. Y no se va a quedar así por la presión de los medios, la presión de la familia del barbero, con la patrulla. ¿Cuáles eran los que estaban? Y con los testigos que estaban punto. ahí. ¿Quiénes fueron? Porque ahí había testigos, ahí hay personas que huyeron, hay personas que vieron. Se supone que en esa plaza había cámaras. Bueno, a lo mejor la cámara se la llevó la policía. Vamos a ver, este evento arrancó el Telematutino 11. Como siempre, no tengo palabras para agradecer el que ustedes nos permitan llegar a vuestros hogares por Telesistema Canal 11 y nuestro canal de YouTube, Telematutino 11 RN, y muchísimas otras plataformas y canales. Muy buenos días a todos. Feliz martes. Buenos días, Jacqueline Morel. Buenos días, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Comienza este martes 16 de septiembre y comienza Telematutino 11. Como es costumbre, vamos a comentar temas importantes del país y del mundo. Hoy tenemos también como invitado al licenciado Rubén Maldonado, miembro de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo y fue presidente de la Cámara de Diputados. Y como cada martes, desde Santiago, la doctora Luz Rosa Estrella nos trae su segmento dedicado a la familia. Les damos la bienvenida, quédense con nosotros. Bueno, tenemos muchos temas. El primero es que ya en el día de ayer fue publicado o fue dado a conocer el informe de la misión del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional. Normalmente ese informe es el que se lleva al directorio y el directorio lo aprueba tal cual lo someten. Como yo adelanté, siempre este informe elogia a las autoridades en una primera parte. En este caso, ellos son más extensos y dicen, en los últimos 20 años, reconocen lo que pasó en los últimos 20 años y la estabilidad y la paz social y política. Y lógico, en un continente donde no hay estabilidad política, donde incluso en los Estados Unidos hay problemas entre los partidos, este país es un paraíso y eso contribuye a la estabilidad. Pero después más adelante ellos hacen las recomendaciones tanto al Banco Central como al gobierno en la parte fiscal de lo que deben de hacer, claro, en el lenguaje diplomático, en el lenguaje elegante del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, Ramón, estas recomendaciones que hace el Fondo Monetario Internacional no son muy distintas a las que había hecho anteriormente. Siguen haciendo las puntualizaciones en el sentido de que, bueno, que si bien es cierto, hemos tenido buen crecimiento, que nuestra economía con relación a las del área se mantiene estable y en crecimiento, habla de que es posible que terminemos con un 3% de crecimiento, si se toman las medidas que el gobierno anunció que iba a tomar y que deberá hacer muchas cosas que están pendientes por hacer, si es verdad que quiere un aumento de la economía y un crecimiento del PIB como lo ha planteado al 2036. No es la primera vez que el Fondo Monetario Internacional dice que hay que revisar los subsidios generalizados. No es la primera vez que el Fondo Monetario Internacional dice que hay que hacer reformas y que hay que consensuar esas reformas y que sugiere una reforma fiscal. Ahora bien, en medio de este panorama en que es inocultable que hay una crisis económica, que hay argumentos sólidos, el gobierno ha hecho cosas, se han tratado, pero no conseguido de incrementar las recaudaciones al nivel que se debe hacer, y tenemos un entorno internacional hostil donde la mayoría de los países están en igual o peor situación que la nuestra. Pero tenemos que preocuparnos de ver cómo nosotros como país hacemos frente a lo que son las necesidades del pueblo dominicano en primer lugar y de cómo resguardarnos en el mediano y largo plazo. La gran pregunta es, en medio de todas estas recomendaciones pertinentes que lo han dicho diferentes economistas, académicos, ¿qué es lo que procede a hacer? Yo creo que hay mucha coherencia, quizás en la forma de cómo se debe hacer, pero todo el mundo sabe que esto es lo que procede. En medio de ya en un 2025, apenas un año en el gobierno y estamos, yo no diría que en plena, pero casi en plena efervescencia política. ¿Por qué? Porque parece ser que el Partido Revolucionario Moderno tiene algunas situaciones internas del partido con tanto apetito para el 2028, pero el presidente sabe que para lograr quedar bien y dejar el partido posicionado para el 2028 es importantísimo
que se haga una buena gestión. Y la buena gestión ha de ser acompañada de una buena gerencia, de transparencia y que realmente esta lucha contra la corrupción sea clara y efectiva. ¿Por qué? Porque a la hora de que se plantee una reforma y que la gente sepa y los actores sepan que van a tener que pagar más y que se van a tener que sacrificar, el ejemplo debe ser dado por casa, debe venir desde arriba. Y ahí, Ramón, en medio de lo que puede afectar políticamente, del tema de la credibilidad, estamos en un ambiente donde quizá no sea tan favorable y que se vaya tan fácil en las reformas y las recomendaciones que está planteando el Fondo Monetario Internacional. Yo lo advertí, esto es casi un copy-paste. Cada año, ahí viene el elogio, viene ahora. Aquí hay algunos matices un poquito diferentes, porque, por ejemplo, en la parte fiscal, la continuación de una política fiscal prudente debe ir acompañada de medidas para crear el espacio para aumentar la inversión, así, lo que se ha venido diciendo. Ellos le están diciendo, mire, usted tiene que aumentar la inversión y mantener la deuda en una trayectoria descendente. Las reformas y las inversiones para impulsar el sector eléctrico son fundamentales para aliviar presiones fiscales y apoyar el crecimiento. Ellos mencionan el sector fiscal, el sector, eléctrico, lo mencionan en muchísimas partes del programa. También en la parte del Banco Central dice, fortalecer el mecanismo de transmisión monetaria respaldará la normalización de la política monetaria en curso por parte del Banco Central. Saludamos la reciente mayor flexibilidad del peso. ¿Qué está diciendo ahí el Fondo Monetario? Mire, la transmisión de su política monetaria no está siendo efectiva. Se han inyectado miles de millones, ya son palabras mías, desde el año 23, y en el 23 no se logró reactivar la economía, en el 24 sí, pero en el 24 dice el fondo que fue por el repunte de las exportaciones y la amplia liquidez y crecimiento del crédito que se dio. Entonces por eso dice, usted tiene que normalizar su política monetaria. Más adelante también dice que debe de evitarse las inyecciones de liquidez y de nuevo normalizar la política monetaria. Es decir, hay cosas que no se habían dicho anteriormente que forman parte de la situación actual. Claro, ellos reconocen que hay una situación internacional difícil, que hay escasez de crédito altos, altas tasas de interés en los Estados Unidos, y nada. Yo creo muy difícil aplicar todo lo que dice el Fondo Monetario Internacional en una coyuntura en la cual el gobierno no está en su mejor momento. Así es, Ramón. Ellos, mira, si hablábamos hace unos días de que el acuerdo que una vez tuvo el gobierno, creo que de Leonel, con el Fondo Monetario, se rompió y algunos dicen, bueno, ya no necesitábamos ese acompañamiento así como un acuerdo, pero fue por el tema eléctrico y la tarifa. Ahora ellos están sugiriendo otra vez, y por eso quizás se puede decir es un copy, un paste. ¿Por qué? Porque seguimos con las materias pendientes. Y si no resolvemos los puntos que son más importantes, en cada informe tienen que decir esos puntos. Por ejemplo, con relación al tema eléctrico, ellos dicen que hay que retomar la implementación del pacto. Y dice que será esencial para limitar los riesgos fiscales y garantizar que el sector se convierta en un motor del crecimiento. Entonces ahí habla de ajustes graduales a la tarifa técnica y una mejor focalización de los subsidios. Hay que irlo quitando o reduciendo gradualmente y que el apoyo sea realmente a los más vulnerables. Y serán unos pocos, Ramón, porque la factura del teléfono todo el mundo la paga, pobre, rico, de acuerdo si tú eres de paquetico o de renta. Ni siquiera la factura, sino el prepago. O es prepago, o son los famosos paqueticos, que también son prepago, o son tarifas mensuales. Pero cada quien tiene un servicio telefónico de acuerdo al que pueda pagar su bolsillo. Entonces, con el tema eléctrico, obviamente eso está en manos privadas, como decía un economista que estuvo recientemente en el programa, y que esto les sirva de lección quizá de aprender a servicios como el de la energía, de la electricidad,
ver cuáles son los correctivos y quizá aplicar una fórmula similar, porque en otros países este tema funciona y aquí no está funcionando. Hay países más pobres que el nuestro donde la gente paga la energía, los ricos y los pobres. Por otro lado, bueno, el Senado ayer aprobó de urgencia 10.627 millones de pesos. Eso es parte del presupuesto reformulado. Es decir, esos 10.000 no estaban en el presupuesto del 25, sino para aumentar en 35.000 millones el gasto de capital y casi 34.000 millones el gasto corriente. Bueno, pues hubo que buscar dinero de otras fuentes, reducir presupuestos, reducir algunos capítulos, pero también hay que buscar 10.000 millones de pesos, que probablemente será endeudamiento. No es en deuda, es un préstamo. Son préstamos. Son préstamos. En este caso probablemente serán bonos de Hacienda que serán colocados, pero como quiera, al fin y al cabo es mayor endeudamiento. Sí, eso mismo es. Bajo la ley 9034 habilita en la actualidad el Ministerio de Hacienda y Economía para colocar valores de deuda pública hasta una cifra máxima de 350.000 millones, siendo menor que la que el gobierno intenta alcanzar. Habrá que ver, el tema es que sigue la ola de préstamos y ese dinero, Ramón, con ese dinero es para hacer la inversión y esa inversión es lo que pueda garantizar el crecimiento. Por eso algunos economistas y otros que no son economistas dicen, ajá, pero entonces es ficticio el crecimiento, es con deuda que crecemos. Sí. Que eso no es de ahora solamente de este gobierno, sino también de gobiernos pasados. Pero también con el tema del estamos creciendo, y lo dice el fondo en su artículo, con la inyección de liquidez, estamos creciendo con esteroides monetarios también, con préstamos y con esteroides monetarios. Mira, qué bueno que el tema, digo, qué bueno, no, qué malo que asesinaran a 5 ciudadanos en Santiago, pero qué bueno que el tema se ha mantenido sobre el tapete y que en el día de ayer, en la semanal, al presidente se lo preguntaron. Lógicamente él dijo que eso está en manos del Ministerio Público, y es verdad, está en manos del Ministerio Público. También la ministra de Interior le preguntaron los nombres de los policías involucrados, ella dijo que no puede darlo porque eso está en investigación, pero el presidente dice que se llevará hasta las últimas consecuencias. Y tiene que ser así, porque mientras se está gastando tanto dinero, se le aumenta el salario a la policía, se le ha dado un uniforme, de equipo, de vehículos, la reforma policial, etcétera, etcétera. Entonces, hechos como este echan por la borda todo el esfuerzo que se viene haciendo, porque sigue siendo la mismita policía de siempre. Ahora, Ramón, yo no entiendo por qué un caso bastante sencillo. Porque no estamos hablando ahí de que es una investigación, de que sustrajeron fondos. Señores, enfoquen aquí, que soy yo la que estoy hablando. Si fueran tan amables. Gracias. Ahí fue un hecho, Ramón. Es un hecho que se está investigando y es saber quiénes estaban en la patrulla ese día. Eso no hay que hacer una investigación del otro mundo. Salieron a cubrir un evento para la calle. Vamos a poner quiénes fueron los que fueron, cuántos policías fueron y cuáles son esos nombres. Y entonces tú me vas a decir a mí que en una reunión con esas personas y con los testigos que estaban ahí no se pueden saber. Lo que pasa es que en cosas como esa, eso se iba a quedar así. Y no se va a quedar así por la presión de los medios, la presión de la familia del barbero. Y entonces por eso es que hay que dorar la píldora. Estamos investigando. Estoy de acuerdo contigo. Eso es una reunión con la patrulla. ¿Cuáles eran los que estaban? Y con los testigos que estaban ahí. ¿Quiénes fueron? Porque ahí había testigos, ahí hay personas que huyeron, hay personas que vieron. Se supone que en esa plaza había cámaras. Bueno, a lo mejor la cámara se la llevó la policía. Pero bueno, dicen que hay agentes suspendidos. Pero que digan cuáles son esos agentes, quiénes participaron. Y ya, eso se puede decir hasta el mismo día, Ramón. El mismo día, porque yo te voy a decir, no hay que adivinar mucho. Eso no pasó hace 10 años, no pasó hace 20 años. Esto fue la semana pasada. Y es muy fácil. Y se supone que en una policía que está siendo más moderna, tienen que saber cuáles patrullas salen para la calle, quiénes las integra, cuáles andaban, en qué condiciones, cuál era la ruta que tenían, cuál era la agenda del día. Todo eso tiene que estar documentado en algún lugar. Pero que además una policía moderna eso no debe repetirse. No. Ahí saca la prensa, o creo que declaró el PLD, que van 170 muertos en este año 2025. 170 dominicanos. Quizá había algunos
había asaltantes, pero aquí no hay pena de muerte y la policía no es tribunal. Pero también sabe Dios cuántos infelices, cuántos inocentes, como el barbero y como su cliente, se fueron en el asalto. La semana pasada mostramos esa cifra que creo que la dio Latino Barómetro, sería, que es altísimo la participación son asesinatos de parte de cuerpos coercitivos de la policía y militares. Es altísimo porque era creo que un 22% y había un 12% de esa distribución de lo que son, es decir, del tema de la violencia, de lo que son de violencia intrafamiliar, de lo que son conflictos, de lo que es la delincuencia, y un porcentaje alto era el que estábamos mencionando. Pero había un 12% que no se sabía. Y si midieron 4 variables y queda un 12%, se divide entre 4, es altísimo el número de ejecuciones que sigue haciendo la policía. Y eso tiene que parar. Eso tiene que parar porque le quita fuerza y credibilidad a un órgano que debe ser de prevención y de acompañamiento a la ciudadanía. De protección al ciudadano. Señores, por otro lado, ayer hubo una periodista de Diario Libre que le preguntó al presidente Abinader que si es cierto que la planta de Car Power va a vender la energía a 40 centavos de dólar. El presidente no pudo responder porque no estaba nuestro amigo Celso Marrancini, pero tampoco estaba Joel Santos. El decreto que le llaman ya el decreto de las manos sueltas. Bien no había salido el decreto y ya la barcaza había salido de Cuba. ¿Cómo? Sí, porque esa barcaza estaba en Cuba, pero como los cubanos no tienen dinero salió para al mismo pagar, ritmo del decreto. Salió, ya la barcaza está. Uno se pregunta, bueno, habrá el estudio de impacto ambiental, porque ellos ya te tienen una barcaza. Pero realmente, señor, esto llora ante la presencia de Dios, como dice el pueblo. Esa barcaza vende a 45 centavos de dólar el kilovatio. Tú sabes, Jacqueline, a cómo, y amable televidente, genera Punta Catalina. Entre 8 y 9 centavos de Ramón, dólar. y volvemos para atrás. Decía aquí, yo lo dije ayer y hay que repetirlo hoy también. Volvemos otra vez al tema de los contratos y del costo de generación, que era tema del pasado y de que habían que terminar con algunos contratos y que si el Acuerdo de Madrid y otras cosas del pasado. Y se supone que eso se criticó tanto y que era tan importante una buena negociación que no fuera onerosa para el país. Entonces vamos a volver para atrás. Estamos trayendo plantas de emergencia, barcazas que funcionan a diésel. Por ejemplo, los generadores a gas natural, como la AES y como los que están en Boca Chica, generan entre 12 y 14 centavos de dólar. Estos señores generan a 45 centavos. Pero además hay que pagar potencia. Pero habrá que ver, Ramón, y será verdad eso. Porque Sí, es que así se está pagando. Pero además hay que pagar potencia, aunque estén apagados, porque esas plantas entran por su mérito. Ellas ahora van a entrar porque hay un déficit eléctrico. Pero cuando todas las otras plantas la hayan reparado y no salga Punta Catalina, estas plantas entrarán de último. Pero entre tanto hay que pagar potencia, aunque estén apagadas. Ese es el costo de la improvisación, de la ineficiencia, y que durante 3 años ni se compraron contadores, ni se compraron... No, Celso estuvo en el programa y dijo que sí habían contadores, que el tema no eran los contadores. Yo te digo los 3 años del ministro anterior de Energía. Es decir, de ese señor no se hizo absolutamente nada, ni tampoco se incorporaron nuevas plantas. Dependemos de las plantas de Manzanillo, que en el 26, con suerte, empiezan la prueba. Y la prueba de unas plantas tarda meses. Entre tanto, por eso lo dice el fondo, el subsidio eléctrico, este año va a llegar entre 1.900 millones de dólares y 2.000 millones de dólares. Dinero que se necesita el país para inversión y para salud y para muchísimas cosas. Y que son, es como si usted lo tirara a la basura, porque no resuelve. No. Finalmente, hay una de cal y una de arena. Ayer el presidente en la semanal hizo un desglose de la incautación de drogas y de todo lo que se ha hecho. Y eso, bueno, tiene ya una especie de premio, y es que los Estados Unidos proponen que la República Dominicana presente un candidato para ser nominado a dirigir la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ayer la señora Rebeca Márquez,
director de la Oficina de Asuntos Internacionales Antinarcóticos y Explicación de la ley del Departamento de Estado, habló en esa actividad y dio esa buena nueva de que en reconocimiento, ¿no?, del papel que ha jugado el gobierno y el país en el tema de lucha contra las drogas, bueno, pues va a una posición en la ONU. Sin embargo, en medio de este panorama, el presidente Donald Trump mantiene a la República Dominicana en la lista de los países de mayor tránsito de drogas. Pero Porque dice, atrapan, pero pasa. pero dice que no obstante, no necesariamente, es decir, este dato no necesariamente refleja los esfuerzos del gobierno dominicano para combatir las drogas y del nivel de cooperación que mantiene con los Estados Unidos. Entonces volvió a incluir a la República Dominicana en su determinación presidencial sobre los países con mayor tránsito de drogas o de producción ilícita de sustancias, correspondiente al año fiscal 25-26. Oye, ¿cuánto frente abierto tiene la República Dominicana, Ramón? Pero a su Esto vez... sí está duro, pero uno de cal y uno de arena. Pero a su vez, ¿cómo entra esa droga a los Estados Unidos? Porque la droga entra, sale de aquí, pero entra allá. Y la venden y se lava, pero resulta que no hay capo norteamericano. No, y el tema se ve de un solo lado porque obviamente que los mayores consumidores y demandantes de esas sustancias ilícitas está en Estados Unidos. Si no hubiese la demanda, no hubiese la oferta. Bueno, pero ellos están apostando también a que si no hay el producto, entonces no se producirá la demanda. Vamos a ver en qué termina eso, pero es una noticia en realidad que reconoce el esfuerzo del gobierno y de la DNCD, que lo han dicho ya la DEA y otros organismos internacionales que dan fe del trabajo bueno que se está haciendo en la República Dominicana. Y que le viene muy bien al gobierno porque está en un momento, como le llaman a los peloteros, están en un mal bound, está en un eslón el gobierno. Nos vamos a comerciales. Rubén Maldonado, expresidente de la Cámara de Diputados y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo.